sin retorno en busca de la anhelada sabiduría. Malvenidos sean a Veritas de Universos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de su programa Veritas de Universos. El día de hoy traemos un tema, ya me había salido un poco lo que era la mitología, entonces vamos a regresar un poquito. Recuerden que ya en las siguientes semanas el cierre de temporada del programa, me voy a ir a descansar, me voy a ir a meter a una granja a desintoxicarme porque ya no aguanto el alcoholismo. Así que si no regreso en un mes, quiere decir que no me dejaron salir, me voy a quedar ahí otros, al cabo ya hay de 3 meses, 6 meses, etcétera. Y si no, pues les voy a decir que me den chance nada más a venir a transmitir el programa y regresando, pues ya volvemos a la granja. Antes de entrar en lo que es en acción ya del programa, ya saben, medios de comunicación, tenemos lo que es el teléfono en cabina, el 67980290 de preferencia. Pues si quieren hacer una llamadita la pueden hacer a la mitad del programa cuando nos vamos a un pequeño corte musical para que yo los pueda atender como es debidamente. Ya regresando del corte pues ya platicamos un poquito al aire. En redes sociales nos pueden encontrar primeramente como Circo Volador, después como Circo Volador Radio, y también la fanpage del programa es Veritas de Universos. El Facebook de un servidor es asmisael.montenegro de Lers. Estamos también en lo que es el Twitter, nos pueden encontrar como @Circo Volador y como @asmisael, y en el Instagram también nos pueden encontrar como Circo Volador y como Lord_Asmisael. Vámonos con una rolita porque ya saben que aquí el tiempo apremia y la verdad es que no me quise ir a una segunda parte, me quiero despedir de temporada como Dios manda. Así que esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de la banda Tierra Santa y se llama La Atlántida. Carlos, gracias por sintonizar. Mayra, déjame ver qué dice aquí. Dice, pues, si no te dejan salir, lo transmites desde allá. Pues falta que en la granja de desintoxicación tengan internet, porque si no, pues no se va a poder. Por ella se está conectando el señor Chimal, el buen Cemental. Está también Mora Mayumi. Señor Carlos, muchísimas gracias, le mando un saludo. Vamos juntando más gente por ahí, vayan posteando para que le entren también aquí a la... Hoy no va a tocar catecismo, hoy va a ser clase de mitología, historia y bebidas embriagantes. La semana que viene, no sé, la verdad es que yo creo que no va a haber tema la semana que entra. Vamos a estar haciendo como un recuento de los programas y también platicando un poco de lo que va a venir en programas siguientes. De hecho, con esta Mayra tengo por ahí un tema pendiente. Vamos a hablar un poco de lo que fue la figura de Adolfo Hitler y también algo del nazismo. De hecho, en esta onda de la Atlántida, la que voy a platicar ahorita, tiene que ver un poco con los nazis, porque los nazis también se dedicaron una parte de su tiempo a buscar la Atlántida para develar los misterios que aquella ciudad perdida pues guardaba. Vamos a escuchar la rolita.
se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso. Fíjense que, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, por qué se le denomina Atlántida a la Atlántida. Realmente la palabra del griego antiguo sería Atlantis Nesos, y esto quiere decir la isla, península de la Atlántida. Como ustedes saben, la diferencia entre una isla y una península pues es un conjunto de islas, forman una península. El primer personaje histórico que hablaría acerca de este, pues prácticamente en algún momento se manejó como un continente, fue Platón. Él fue el primero en hacer eco de la leyenda de esta ciudad de la antigüedad. Esto se menciona en su obra, Los Diálogos de Platón. Yo creo que todos lo leímos, una parte en la secundaria, otra parte en media superior. En estos diálogos, en estos relatos de Platón, según el relato, Citrias oyó de esta historia contada, es decir, la historia de la Atlántida, contada de voz de su abuelo Solón, y este último se le había transmitido a los sacerdotes egipcios de la ciudad de Sais, situada en el delta del Nilo, es decir, en el continente africano, muy cerca de lo que hoy se conoce como Egipto. Se decía que esta ciudad se situaba al este del Mediterráneo en un periodo de tiempo de 9000 años antes del momento en que se produce los escritos de los diálogos de Platón, de los cuales les comentaba. Se describe también lo que fue su fundación, Orígenes, bajo la advocación del dios Neptuno. Como nosotros sabemos, bueno, el dios Neptuno era el dios de los mares. Obviamente, pues si alguien hubiese creado una ciudad en medio de los océanos, tendría que haber sido el propio Neptuno, y así como su geografía y sus leyes, es decir, todo se lo atañía al dios Neptuno. También se explican lo que son algunos cultos relacionados con el toro, la confederación de pueblos gobernados por la asamblea de sus reyes, la organización de un ejército, la abundancia de sus riquezas. Todo esto aparece estipulado, y aparece también el nombre de Gades, es decir, G-A-D-E-S, entre los lugares conocidos que se mencionan. Y bueno, finalmente, o según la mayoría de los relatos, no solamente el de Platón, sino el de las siguientes personas que le hablarían acerca de la Atlántida, esta ciudad sería destruida en base a un castigo por la soberbia de sus habitantes, que habían olvidado las tradiciones de sus mayores, de sus ancestros, y las enseñanzas de sus dioses. Es decir, podríamos decir que se rebelaron, y debido a esto pues los dioses castigan, destruyendo la Atlántida con todo y habitantes. Es decir, una especie de un diluvio cristiano, aunque en este caso no llovió, sino que simplemente el océano se tragó completamente a la Atlántida. En el siglo I antes de Cristo aparecen dos personajes importantes en lo que es el relato de lo que es la Atlántida. Tenemos a Estrabón y a Posidonio. Estos dos hombres tenían la firme convicción de que el relato de Platón no era el resultado de la imaginación de este filósofo, sino que se ajustaba a una realidad de recuerdo impreciso. Tiempo después, Plutarco, por ahí en el siglo II después de Cristo, daría nombres de algunos principales egipcios que habrían contado a Solón la historia de la Atlántida, haciendo mención, por ejemplo, a Xenofis, a Sonquis, que estos son nombres egipcios. Ya pasados al griego sería Sais y Heliópolis. Heliópolis también era un término utilizado para grandes ciudades, es decir, grandes contenciones de tierra. Por su parte, otro pensador, Proclo, haría alusión al viaje que hizo a Egipto, que Crantor, filósofo de la Academia Platónica, y como pudo ser testigo de la existencia de unas inscripciones en las que aparecía la historia que había referido Solón. Es decir, esta gente se dio a la tarea de ir buscando las piezas del rompecabezas para atestiguar o para tratar de sacar la evidencia y ver si realmente esto Platón se lo había sacado de la manga, había inventado el mito de la Atlántida, o si había vestigios más que nada históricos o antropológicos de la existencia de esta masa de tierra.
A lo largo de la historia pues habrían muchísimos historiadores, arqueólogos, investigadores de todos los tiempos que intentarían descifrar el misterio de la Atlántida, sobre todo después de que un arqueólogo llamado Schliemann descubriera la ciudad de Troya, que también durante mucho tiempo se creyó que Troya nunca había existido, que simplemente había sido invención de Homero en su obra. Yo creo que ya todos hemos leído lo que es la Ilíada y la Odisea, donde ahí habla de la gran batalla de Troya. De hecho, por ahí si gustan buscar en el iBooks, aparece el programa que hice específicamente de la guerra de Troya, el mito y lo que la historia nos ha heredado. La hipótesis acerca de un posible asentamiento se había ido en aquel tiempo, es decir, se creía que simplemente no existía, y en la mayoría de los casos las especulaciones estaban totalmente ajenas de una base científica comprobable. Seguramente una de las que cobraría más fuerza a lo largo del tiempo sería la relacionada con la Grecia antigua, es decir, antes de que fueran conocidos o llamados griegos, eran conocidos como los minoicos o la cultura minoica. Y obviamente también España, antes de ser conocida como tal como Hispania, posteriormente será España, era conocida como la cultura tarcésica. En este sentido, las teorías se encontrarían afinidad en ciertos puntos mencionados por Platón en sus diálogos, y hacía referencia específicamente al Mediterráneo, una parte de África, es decir, la parte de arriba de África, y también a la que fuera la colonia fenicia de Gades. Cuando estuve preparando el programa me encontré ahí por ahí entre mis librillos unas transcripciones de cartas. Hagan de cuenta que era como una conversación en grupo del WhatsApp, pero a la antigüedad. En estas conversaciones participaba Trimeo, Sócrates y Hermócrates. Entonces ellos se llevaban mandaban las cartas, contestaban, pero todo como una conversación, es decir, así como un grupo de WhatsApp, pero bien antiguo, ¿no? Donde la carta, el mensaje llegaba 45 días después o 60 días después, y así sucesivamente. En estas cartas que se lograron rescatar y que se lograron traducir, vienen importantes señalamientos acerca de la Atlántida, porque ellos estaban sumamente interesados en cuanto a si era o no era posible que hubiese existido esta ciudad, de qué bases científicas, de qué bases históricas tenían a la mano como para atreverse a decirlo. En el caso de Timeo, bueno, él es un poco más exhaustivo en lo que son estas cartas, estos diálogos que sostiene con Sócrates y Hermócrates en cuanto a lo que era la Atlántida. De hecho, él utiliza muchísimo lo que es el razonamiento. Por ejemplo, les voy a leer una parte de estas cartas. Decía: cuando se habla de los dioses a los hombres, mi querido Timeo, es infinitamente más fácil satisfacerlos que cuando se les habla de los mortales, es decir, de ellos mismos. En efecto, la inexperiencia, o más bien la completa ignorancia de los oyentes, deja el campo libre al que quiere hablarles de cosas que ellos no conocen, y tratándose de los dioses ya sabemos a qué atenernos. Es decir, los hombres querían escuchar historias de los dioses, pero historias grandiosas, ¿no? De que los dioses destruyeron a tal criatura, crearon tal ciudad, etcétera. Pero no querían escuchar historias, digamos, que un tanto más humanas. Ahí, ellos estaban ya acostumbrados a lo que era la gran mitología. Y bueno, la carta sigue su marcha. Hay otra versión. De hecho, esta ciudad se menciona en la Biblia posteriormente del diluvio universal. Si hacemos cuentas, se cree, entre comillas, se cree que la Atlántida existió hace aproximadamente 9000 años. Si nosotros hacemos cuentas, y bueno, la civilización, digamos que más antigua de la que el hombre tiene conocimiento es la egipcia, aunque no podría ser tal cual egipcia. De hecho, hay una más antigua que es la sumeria. Pero si nos vamos a esas, hay alrededor de 6000 años hacia atrás de historia. Es decir, pensaríamos nosotros que la humanidad como tal, y si nos basamos en el mito judeocristiano de la creación,
el hombre en la Tierra tendría aproximadamente 8.000 años aquí. Obviamente esto se desfasa bastante de lo que nos dicen otras cuestiones, como por ejemplo los dinosaurios, las eras glaciales, el desplazamiento de los continentes de la Gran Pangea hasta convertirse en lo que hoy conocemos actualmente como todos los continentes. Bueno, en todo este ir y venir de los diálogos entre estos cuatro personajes, ahí aparece esto que les comento. Esto tiene, se llama Critias. Critias era un hombre, un filósofo que también le entra ya en la conversación entre estos hombres. Y bueno, él menciona lo siguiente: 9.000 años atrás hubo una guerra entre los pueblos que habitan más acá y más allá de las columnas de Hércules, Atenas y la Federación de Reyes de la Atlántida. La Atlántida, que se sumergió en mar por causa de terremotos, tenía un tamaño más grande que la Libia, y el Asia quedó reducida a un escollo que impide la navegación en esa parte de los mares. Ante estas cosas, recordemos que han pasado 9.000 años después de la guerra, que, según dicen, se suscitó entre los pueblos que habitan más acá y más allá de las columnas de Hércules. En el curso de mi historia hablaré por su orden de todos los pueblos griegos y bárbaros que existían entonces, pero debo comenzar por los atenienses y por sus enemigos, y dar la razón de sus fuerzas respectivas y de sus gobiernos. En su visita, pues, de nuestra ciudad es la que debemos ocuparnos, desde luego. Los dioses repartieron las tierras entre sí. Vulcano y Minerva recibieron lo que Critias denomina nuestro país, es decir, Grecia. Sus habitantes, que se refugiaron en las montañas, han olvidado la historia de sus mayores, aunque conservan la tradición de algunos de sus nombres. Recuerdan nombres de personas y héroes, pero no sus acciones. Los dioses dividieron entre sí en otro tiempo la tierra toda, comarca por comarca, y esto sin que se suscitara alguna querella, porque no puede admitirse racionalmente ni que los dioses ignoraran lo que a cada uno de ellos convenía, ni que, sabiéndolo, se robaran los unos a los otros el lote que les pertenecía. Sin embargo, no empleando la violencia con los pastores que castigaban suavemente a su ganado para conducirle. Obviamente, hablando de pastores se refiere a los dioses, y ganado se refiere a las personas, en donde decía, castigaban suavemente a su ganado para conducirle. O sea, en pocas palabras, en el tiempo de la antigüedad, cuando los dioses gobernaban con mano de hierro desde el Olimpio, si las personas no hacían lo que los dioses querían o mandaban, obviamente eran castigados, y no era una palmada en la mano. Generalmente eran castigos crueles, e incluso era la muerte. Pero bueno, eso es parte, digamos, que del folclore de esta cuestión totalmente mitológica de la Grecia antigua. Hablando ya un poco más de lo que era en sí la Atlántida o los habitantes de la Atlántida, hay una parte posterior de este relato donde dice que los dioses hicieron de bien con la ruina de sus sucesores, y el tiempo perecieron sobreviviendo a los que, escapando de los desastres, habitaron montañas. Nos menciona que, dada la escasez de subsistencia para el sostenimiento de la vida, escasez que duró por espacio de muchas generaciones, ellos se ocuparon de sus hijos para ocuparles la satisfacción de sus necesidades, tanto de comida, vestida, sustento, techo, pero también de la mente. Es decir, ellos trataron de cultivar la mente de sus hijos y de enseñarles que no cometieran los errores que el padre, el abuelo, el bisabuelo, etcétera, habían cometido, para que nuevamente no hiciesen enojar a los dioses y ellos tuviesen que ser nuevamente castigados. En el relato también describe ya un poco lo que es la geografía de la Atlántida. Nos dice que los límites de Ática, en los límites de Ática se hablaba de un poderoso ejército y de un pueblo de vasallos, un pueblo el cual había sufrido numerosas inundaciones, terribles inundaciones a lo largo de 9.000 años, y que las tierras de estas revoluciones eran arrastradas al mar, disminuyendo la superficie habitable. Es decir, nos menciona que antes era una cantidad muy grande de tierra la que habitaban los atlenienses. Bueno, no sé si esté bien utilizado el vocablo, bueno, los habitantes de la Atlántida,
pero por estos terremotos se fue reduciendo cada vez más y más y más la masa de tierra en donde ellos podían estar viviendo, hasta que finalmente se colapsa la superficie, pues se hunde. De hecho, por aquí les traigo un mapa, lo vamos a ver en dos partes. Esto que les mencionaba hace un momento de las columnas de Hércules, actualmente se le conoce como el espacio de Gibraltar, pero en aquel tiempo se le llamaba las columnas del Hércules. Se supone que hasta ahí la gente no podía pasar porque ya saben, ¿no? Se acababa el mundo y se iban a otro lado o simplemente desaparecían. ¿En dónde se encuentran actualmente esas columnas de Hércules? Bueno, pues se encuentran en lo que es el continente africano, en la parte de arriba, para ser más exactos en Marruecos, y se encuentran entre Portugal y España. Aquí les traigo el mapita. Aquí está, esto viene siendo Marruecos, esto viene siendo Portugal y esto viene siendo España, y las columnas de Hércules se encontraban en este punto. No se alcanza a ver muy bien, lo hacemos un poquito más grande. Aquí está. Aquí es donde se suponía que están las columnas de Hércules, y entre comillas la Atlántida debía estar más o menos por aquí, es decir, en medio del océano Atlántico. También en estos relatos se dice que, como muy probable y quizá verdadero, el país tenía límites con el Istmo y por una parte con los montes de Citerón y de Parnaso. Estas ciudades no sobrevivirían mucho tiempo, muy pocas, porque había invasiones, porque la gente simplemente se movía de su lugar, de su ciudad, y se iba a otro sitio. Y bueno, estas ciudades lamentablemente quedarían solamente en algunos pasajes, en algunos grabados, en algunos libros. Y bueno, cuentan estos mismos pasajes, estos códices, que la Acrópolis fue destruida por terremotos y lluvias en una sola noche, siendo esta la tercera catástrofe natural antes del diluvio de Decaulión. Esto del diluvio de Decaulión también tiene mucho que ver con lo que es la mitología. Se dice que en la parte alta vivían los guerreros y a su alrededor campesinos y artesanos. La meseta estaba vallada y los habitantes hacían vida en espacios colectivos. Una parte de la ciudadela estaba dedicada a jardines y lugares de esparcimiento. Tenía una fuente en la que manaba agua abundante, desaparecida por los terremotos. Contaba, según cuentan, con un ejército de alrededor de 20,000 efectivos, tanto de hombres como de mujeres. En cuanto realmente a lo que era la ciudad, digamos que el centro, se decía que en primer lugar estaba la Acrópolis, muy distante de tener el aspecto que tenía en ese momento cuando se escriben estos códices. Por aquí traigo unas imágenes. De hecho, estas imágenes son, digamos que, de las más antiguas e incluso reconstrucciones. Así es como se creía, o bueno, así es como lo representaban en los mapas un poco austeros. Acá tenemos a África. Esto es Europa, esto viene siendo una parte de Portugal y otra de España. Y bueno, como les había mencionado, la Atlántida quedaba en este espacio. Digamos que entre África, entre América y esta parte de Europa. Así es como se dibujaba. Y bueno, ya teniendo en cuenta la descripción que les he dado y también lo que se pudo rescatar, el dibujo, uno de los dibujos más aceptados acerca de la arquitectura de esta ciudad es este. Se cree que era de esta forma, es decir, la mole de tierra y a su alrededor todas estas edificaciones. Hay otras representaciones de la Atlántida en donde es muy diferente a esta que yo les he enseñado. Ahí sí se nota realmente lo que les comentaba de estos anillos, de los cuales se habla, que en cada anillo estaba separado los pueblos, o también estaba separado, digamos que por castas. Es decir, al centro tenían la Acrópolis, luego venían los guerreros, luego en otra parte, en otro círculo, vamos a llamarlo de esta manera, era donde vivían los artesanos y los campesinos, y todo esto estaba rodeado por grandes jardines. El relato continúa
dice que estaba habitada a los costados según se bajaba por artesanos y labradores que cultivaban los campos vecinos. En la altura solo vivía la clase de los guerreros alrededor del templo de Minerva y de Vulcano. Después de haber rodeado esta meseta con un solo vallado, como se hace con el jardín de una sola familia, habitaban en común en casas situadas a la parte del norte. En invierno tenían salas donde comían juntos y tenían todo lo que reclamaba la vida en común, sea con relación a las habitaciones de los ciudadanos, con respecto a los templos de los dioses, y tenían también todo en común, es decir, compartían baños, cocinas, cosechas, plantíos. Lo único que no se compartía entre estas castas era obviamente el oro y la plata, de que no se hacía ningún uso, es decir, simplemente estaba prácticamente regado por ahí. Sí se le daba uso, se hacían vasijas, se hacían joyas, pero entre los gente de Atlántida no existía todavía esa ambición por estos metales preciosos, como en su momento sería en otras culturas, por ejemplo en Egipto, que era el oro sí era sumamente importante para ello, o en otras civilizaciones antiguas como en Grecia también eran muy importantes para ellos la plata, el oro y todo tipo de piedras y metales preciosos. Después el relato continúa y nos dice: vivían tan lejos de la opulencia como de la pobreza. Habitaban casas decentes donde vegetaban ellos y los hijos de sus hijos, y las transmitían sucesivamente tales como las habían recibido a hijos semejantes a sus padres. En la parte meridional de la Acrópolis estaba destinada a jardines, gimnasios, salas de reflexión que dejaban de ocupar durante el estío. En el punto que ocupaba hoy la Acrópolis, o lo que ocuparía la Acrópolis según ellos creían, en ese punto manaba una fuente, y así entonces suministraba una agua abundante y saludable, tan saludable que en invierno, cuando venían los grandes terremotos, pues la gente con miedo a salir de sus casas a traer agua para beber, pues esta agua era tan saludable y tan pura que ellos podían mantenerla durante semanas e incluso meses sin que se echara a perder o que se convirtiera en un caldo de cultivo de bacterias. Según todos los relatos que tenemos de la Atlántida, en una manera como de resumen, podemos decir que estos territorios que conformarían la gran Atlántida fue repartida en primer lugar por Neptuno. Se describe como una isla o una península, la cual fue habitada por los hijos de Neptuno y de Clito, una mortal nacida llamada Leuciopa, esposa de Evenor, los cuales ocuparían una montaña poco elevada rodeada de una amplia llanura, y así sucesivamente fue creándose esta civilización. Desde el inicio se dice que Neptuno tuvo 5 parejas de 5 hijos varones mellizos, entre los que dividió la Atlántida en 10 partes. Al mayor de los mellizos le dio la mejor, que era la de su madre, la cual se llamaba Atlas, y de ahí es donde viene el nombre de la Atlántida, aunque también otro de los relatos griegos nos dice que esto de la Atlántida era porque había un hombre sumamente fuerte, un hombre muy muy grande y sumamente fuerte, que los dioses le habían encomendado la tarea de cargar el mundo sobre sus espaldas. Este hombre muy fuerte y muy grande se llamaba Atlante, o el Atlante, al que Hércules le lava el coco cuando le encargan hacer los trabajos. Y bueno, no tiene mucho que ver una historia con la otra, porque hay miles de años de distancia entre una y en la otra. Entonces creemos que la historia o la versión original o la más fehaciente es acerca de este nombre femenino, a la cual ya se le daría el nombre de la Atlántida a esta fracción de tierra. No, ya es la media, nos vamos a ir a un pequeño corte musical. Esto que vamos a escuchar podría no tener mucho que ver con el tema, porque habla de otra tierra perdida también, de la cual se cree que existió en su momento. Se habla de que fue también un continente perdido, pero ya en otra ocasión vamos a estar hablando acerca de él. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de la banda Therion,
y esto se llama... No, mentira, me estoy equivocando, perdón. Sí es de Ethereum lo que vamos a escuchar, pero esta sí tiene que ver con la Atlántida, la otra, ya iba a quemar el nombre, se las voy a dejar de sorpresa para el último del programa. Esto que vamos a escuchar se llama The Dreams of Swedenborg, o algo así se pronuncia, porque no sé si está en polaco, holandés, belga, suizo, alemán, ruso. Bueno, es de Ethereum, esto viene en el disco Lemuria, uno de los mejores discos de Ethereum. Y bueno, espero que lo disfruten. Yo regreso con ustedes después de unos minutitos. Hagamos una pequeña pausa. Señor Mauricio, no se preocupe, llega todavía cuando estoy en mis 4 de 5 sentidos. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a escuchar esto de Ethereum. Yo regreso con ustedes en unos minutitos.
Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Ok, ya estamos de regreso. Nos habíamos quedado con lo que era el nombre y digamos que el origen. Sucede que Neptuno tuvo 5 parejas de hijos varones mellizos, entre los que dividió la Atlántida en 10 partes. Al mayor de los mellizos le dio la mejor, que era la de su madre, la cual se llamaba Atlas, y lo hizo rey de sus demás hermanos. Al mar que limitaba con sus tierras se le llamó Atlántico, de ahí es de donde viene el nombre que seguimos utilizando aún ahora de el Océano Atlántico. A su hermano gemelo le dio la tierra llamada Gadírica. En lengua indígena Gadir significa hacia las columnas de Hércules. Tuvo sucesivamente de Clito 5 parejas de hijos, todos varones y mellizos, y los educó de igual manera. Dividió toda la isla de Atlántida en 10 partes. Entre estos eligió jefes y dio a cada uno de ellos el gobierno sobre un crecido número de hombres y una gran extensión del territorio. Todos ellos, es decir, cada uno de estos lugares, tuvieron un nombre así mismo como el de sus hijos. El hijo mayor, el rey, de quien la isla y el mar llamado Atlántico, y a esta porción de tierra llamaba Atlas. A su hermano gemelo le tocó la extremidad de la isla hacia las columnas de Hércules, la parte del país que se llamaba Gadírica, que se llamaba en griego Enmeles y en lengua indígena Gadir. Ahora, los hijos de la segunda pareja se llamaron Aníferes y Eumón, los terceros Neseo, el mayor, y el otro autóctono, los cuartos el Asipo, el primero, y el segundo Méstor, y en fin, los quintos Asáes y Diáprepes. Como les había mencionado, lamentablemente hay muchos nombres que no conocemos dentro de la cultura griega, que simplemente aparecen en espacios específicos, pero es porque se perderían estos escritos, estos códices. Ellos se perderían cuando se incendia la biblioteca de Alejandría. Cuando ocurre este gran incendio, pues ahí lamentablemente se pierde muchísima historia. Se logran rescatar, por ejemplo, entre lo más importante que se logró rescatar fue el de los libros de la historia de la humanidad de Heródoto, donde este hombre pues se da la tarea de tratar de explicar de dónde venimos, qué hacemos aquí, los pasos que ha dado el hombre a través del tiempo, aunque pues según tengo entendido no se logró rescatar completamente toda la digamos que la enciclopedia, porque eran muchísimos. Nosotros llamamos libros, en aquel tiempo pues eran rollos, eran papiros acomodados, y cada uno eran pues complemento para hacer un tomo 1, tomo 2, tomo 3, etcétera, etcétera. En estos textos nos cuenta que los hijos de Neptuno extendieron su poder durante muchas generaciones, llegando hasta Egipto y la Tirrenia. Poseían grandes riquezas metalúrgicas, destacando el oricalco, un metal precioso, el cual se decía que era el más preciado de los metales después del oro. Había lagos, pantanos, toda clase de frutos, animales salvajes y muchos elefantes. Estos hijos de Neptuno y sus descendientes habitaron en este país durante muchas generaciones, sometieron en estos mares otras muchas islas y extendieron su dominación más allá, según se ha dicho, hasta Egipto y Tirrenia. La posteridad de Atlas o la Atlántida continuó siendo siempre muy respetada. El mayor en edad era el rey y transmitía su autoridad al mayor de sus hijos, de suerte que conservaron el reinado en su familia durante muchísimos miles de años. Era tal la inmensidad de riquezas de que eran poseedores que ninguna familia real ha poseído ni poseerá jamás en la historia de la humanidad. Todo lo que la ciudad y los otros países podían suministrar, todo lo tenían ellos a su disposición gracias a su poder, y a que también importaban muchas cosas en la isla, aunque si bien
producían metales preciosos. Ahí yo creo que entra una pregunta muy importante, ¿no? Si se nos dice que en la Atlántida había oro y había plata para aventar para arriba, que prácticamente te decían que las calles y las casas estaban recubiertas de oro y de plata, ¿de dónde demonios salía el metal? Ustedes saben que el oro y la plata es de origen minero. Si la Atlántida estaba en medio del océano Atlántico, obviamente no habría espacio para una mina, porque al escarbar llegará un momento en el que llegarías a un punto en el que ya estás en el océano, es decir, no es tierra firme como en el caso de un continente, América, África, Europa, etcétera, etcétera. Entonces, esto no lo explica, por ejemplo, Platón, no lo explican los demás filósofos, de dónde demonios salían todos esos metales preciosos. Simplemente dice que había gran abundancia de estos metales preciosos, que lo utilizaban no para comercial, sino que lo utilizaban para sus necesidades artesanales, y también mantenían a base del oro y la plata a raya a sus numerosos animales domesticados, es decir, elefantes, en su mayoría eran elefantes. Se hablaba también de que había leones, tigres, es decir, yo les estaría mintiendo si fueran específicamente esas razas de animales. Se habla de grandes felinos. Por obviedad, quiero pensar que hablaban de leones, de tigres, posiblemente de panteras. No podría decirles que de eso. Pero estos animales, pues eran animales domesticados, eran animales que convivían día a día con ellos. Habla también de animales silvestres, no menciona nombres como tal, simplemente dice animales silvestres, pero nos podemos dar una idea del tipo de animales silvestres a los que se refiere, pues menciona que la Atlántida tenía grandes campos de sitio en donde pastar a los animales de la subsistencia, es decir, si ellos pastaban, comían pasto. Por obvias razones estamos hablando de vacas, borregos, chivos, posiblemente caballos, y que a su vez donde pastaban les servían para subsistir. De la vaca podrían utilizar la leche, el queso, la cabra, lo mismo del caballo, pues podrían utilizarlo también para el comercio o para la alimentación. De vez en cuando se echaban sus taquitos de chito. Ah, no, perdón, ese es de burro. Bueno, yo creo que también había burros ahí en la Atlántida. Menciona también que había lagos y ríos dentro de este gran continente, lo que nos hace pensar que también se dedicaban a la pesca y que por obviedad había peces tanto de agua salada como de agua dulce. Posiblemente había tortugas, había otro tipo de animales marinos, por ejemplo mariscos. Y asimismo se habla también de grandes cantidades de tierra en donde contenían frutos llamados blandos y frutos llamados duros, que se utilizaban para el comercio y se utilizaban para la alimentación de la familia. Menciona ahí que los frutos leñosos que se suministraban eran a la vez brebajes, alimentos y perfumes, todos esos frutos de corteza con los que juegan los niños y que son tan difíciles de conservar. Podríamos pensar de manzanas, peras. Decía el relato, nos cuenta que había frutos sabrosos que se sirven como postres para despertar el apetito cuando el estómago está saciado y también fatigado. Todos estos divinos y admirables tesoros se producían en cantidad infinita en la isla de la Atlántida, que florecía entonces en algún punto a la luz del sol. También estos relatos nos describirán la forma, la organización de gobernar, de ser, es decir, habla de estos anillos que les comentaba. Lamentablemente, pues de las primeras ilustraciones de la Atlántida tenemos esto. Esto no nos dice mucho, simplemente tenemos aquí la tierra y especificaciones, ¿no? África, esto vendría siendo América y esta parte de Europa. Los dibujos un poquito más civilizados, más modernos, tenemos esto, pero se cree que realmente no era una mole de tierra como lo vemos aquí, sino que era
una parte aquí, luego un anillo y venía otra parte de tierra, luego otro anillo y otra parte de tierra y así sucesivamente. Y en estos anillos pues era donde existía todos estos que les comento, los árboles frutales, los ríos, los lagos, los campos de cultivo y obviamente las casas donde habitaban las personas, digamos, más o menos importantes, gobernantes, reyes, soldados. Hay muchos mitos acerca de la Atlántida, qué era, quién la creó, por qué desapareció. Se habla de un mega tsunami que terminaría por destruirla. Se habla también, por ejemplo, de otras hipótesis, de hecho aquí las voy a compartir con ustedes. La primera de ellas es que, o bueno, no digamos la primera, un poquito la más descabellada, es que la gran Atlántida fue tragada por el Triángulo de las Bermudas. Recordemos que en la superficie o el pedazo de océano donde se creía que estaba la Atlántida, estaba muy junto el Triángulo de las Bermudas. Entonces esta hipótesis no es muy vieja. De hecho, esto fue en la década de los 70 cuando el escritor especializado en fenómenos paranormales Charles Berlitz afirmaba que la Atlántida era un continente real ubicado cerca de Bahamas, que fue víctima del célebre Triángulo de las Bermudas. Este lugar donde ustedes saben que ha desaparecido pues aviones de guerra, aviones comerciales, aviones, barcos, barcazas, etcétera, etcétera. Hay otra teoría que indica que la Atlántida era en realidad una versión mucho más templada de lo que hoy es la Antártida. Esto lo da a explicar Charles Hapgood, autor prologado por Albert Einstein, el cual explicaría que hace 12.000 años la corteza terrestre se movió, desplazando el continente misterioso que se convirtiera en lo que hoy conocimos como la Antártida. Aquel continente más templado fue el hogar de una civilización avanzada, pero el repentino cambio a su actual ubicación lo dejó enterrado bajo capas de hielo. Hay otros que creen que simplemente era un mito como tal, es decir, que salió de la cabeza de Platón, es decir, que la historia de la Atlántida era una narración mítica de la inundación del Mar Negro, tomando en cuenta que en su momento ahí en el Mar Negro hubo una inundación apocalíptica, prácticamente bíblica. Y bueno, esta teoría supone que la Atlántida era ficticia y que la historia de su desaparición fue inspirada por un evento histórico real, la ruptura del Bósforo por el mar Mediterráneo y la posterior inundación del Mar Negro, esto por ahí del 5600 antes de Cristo. Y bueno, a su vez dice, cuando los habitantes de la región se dispersaron, sus versiones de este episodio viajaron por todo el mundo y mutaron hasta convertirse en el mito de la Atlántida. Atlantis es la historia de la civilización minoica. Como les había comentado, esta es una de las hipótesis que rodean a esta ciudad. Una de las teorías más recientes de la Atlántida se refiere a la civilización que floreció en las islas griegas de Creta y de Tera, lo que hoy conocemos como Santorini. Hace más de 4.000 años, los minoicos construyeron espléndidos palacios, caminos pavimentados y fueron los primeros europeos en utilizar un lenguaje escrito. En el apogeo de su poder, sin embargo, desaparecieron de repente de la historia, un misterio perdurable que ha alimentado a la creencia en un vínculo entre esta civilización condenada y la Atlántida de Platón. Y bueno, finalmente una de las últimas hipótesis es la que les había comentado, que pues nunca existió, que Platón se la sacó de la manga, simplemente lo hizo para, no sé, llamar la atención, para quedar bien con sus colaboradores, para quitarse un poco de encima los problemas que ya traía, de que pues lo acusaban de corromper a la juventud, por eso es que se le enjuicia y bueno, finalmente Platón termina envenenándose con Siracuta. Yo creo que nos falta muchísimo que investigar, que aprender acerca de la Atlántida, sobre todo que preguntarnos hacia dónde inclinarnos, hacia qué versión inclinarnos acerca de si existió o no existió. Incluso no tiene mucho, será cuestión de hace 5 años a lo mucho, cerca de las orillas de Marruecos,
Se decía que ahí estaba, en su momento existió el templo de Cleopatra, pero que fue destruido por el Imperio Romano, obviamente cuando ella pues se suicida y ya no puede ser un trofeo para el Imperio Romano. Gente de dinero, gente de la Discovery Channel, de la History Channel y de muchas asociaciones privadas le inyectan dinero a esta investigación, bajan buzos profesionales, bajan también con unos mini submarinos y lo que se encuentran son, sí, exactamente ruinas de lo que fue en algún momento un templo. Encuentran estatuas en muy buen estado a pesar de que ya pasarían alrededor de 2000 años de su hundimiento. Y cuando sucede esto, pues lo primero que salta es de que se trataba de la desaparecida Atlántida, de que por fin habían encontrado los vestigios de la Atlántida, pero ya cuando se adentraron un poco a lo que era el interior de este templo, encontraron escrituras labradas en las paredes, en algunas columnas también, en algunas vasijas, en donde describía que eso había sido el templo perdido de Cleopatra, que había sido destruido. Se cree que primero se incendió y que posteriormente hubo un gran terremoto y que terminó por destruirse, es decir, el terremoto viene, se rompe o se fragmenta el suelo y lo poco que quedaba del templo se hundió, es decir, se hundió en las profundidades del océano y en una parte también del río Nilo. Esta es otra de las hipótesis. Obviamente una de las más disputadas acerca de la Atlántida es que se trataba de una civilización alienígena o de los primeros asentamientos de una civilización alienígena, en donde primero los alienígenas vinieron, experimentaron con esta civilización, les dieron un gran poder de pensamiento, de creatividad, de arquitectura. Se decía que estaban muy adelantados a las demás civilizaciones de su tiempo, pero que simplemente habían sido un experimento. Cuando los alienígenas se dieron cuenta que había buena, entre comillas, madera entre la humanidad para continuar esta especie de colonización o de civilizar a estos seres, pues finalmente destruyen la Atlántida porque no le ve razón de ser. Algo más o menos como lo que hizo Papá Dios con los dinosaurios. Primero, Papá Dios hace los dinosaurios, los pone en la tierra, se da cuenta que la tierra es fértil, que la tierra es buena para que vivan ciertas criaturas, y ya cuando se da cuenta que sí, que ya es fértil la tierra, que puede poner aquí a sus criaturitas, ¡pum!, les manda el meteorito, destruye a los dinosaurios, le da otra manita de gato a la tierra y ahora sí, ya pone a los seres humanos en la tierra. Y bueno, esa es una historia un tanto más ficticia que la de que hayan venido extraterrestres a poblar cierta parte de la tierra y que después se hayan deshecho finalmente de estas criaturas. Creo que me quedan unos minutillos antes de que ya vayamos al último bloque musical. A manera de despedirme, les quiero recordar que este es el penúltimo programa de la temporada. La semana que viene va a ser ya el último programa como cierre de temporada. Yo voy a salir del aire todo lo que es el mes de mayo, pero a principios, la primera semana de junio, yo regreso con ustedes con nuevos temas, con una invitada. Vamos a tratar de poner sobre la mesa los temas que se han hablado, es decir, por categorías, y obviamente aportar más a las categorías de las que no he tenido oportunidad de hablar con ustedes. Voy a continuar con las transmisiones en vivo vía Facebook. Voy a darle una repasada también al canal de iBooks. Si ustedes se han perdido el programa, si quieren volver a escucharlo, pueden escuchar directamente desde la plataforma, desde la aplicación de Circo Volador. Si tienen Android, si tienen de la manzanita, nada más se meten a la Play Store de cada una de sus plataformas, le teclean Circo Volador Radio, bajan la aplicación. La verdad es que pesa prácticamente nada y así pueden estar en contacto con nosotros si es que el servidor de la página principal se nos llega a caer, y si no, pues también lo pueden escuchar totalmente en línea. Las repeticiones del programa es los domingos a las 7 de la noche está la repetición, y si se han perdido algún programa, pues ahí está el canal en iBooks para que puedan escucharlo o para que puedan bajar también y tener ahí su audioteca de el programa de un servidor o de algún otro de mis demás compañeros. Entonces yo los voy a dejar con, ahora sí,
con esta canción de Therion que se llama Lemuria. Lemuria también se cree o se pensaba que era una tierra perdida, una especie de continente perdido. Hay muchos relatos y bueno, esta banda de Therion aprovecha para hacer uso de esto y construir esta preciosa canción. Lemuria es una de mis piezas musicales de Therion favoritas. El disco de Lemuria de Sirius Bay creo que es de las mejores obras que haría Therion. Hay que hablar en algún momento de otra cuestión de la discografía. Pues nada, esto fue todo en el programa por esta ocasión. Yo los voy a dejar con mi compañero Grajales con el programa Hacia Asia. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado a lo largo de estos 60 minutos. Nos vemos, nos escuchamos, nos saludamos dentro de una semana aquí a través de Circo Volador Radio. Bueno, pues eso fue todo. Me gustaría mucho que ustedes que han visto, que han escuchado los programas, me postearan, ya sea en la fanpage o aquí mismo, ahorita que ya salga el video colgado en el Facebook, los temas. Si tienen algún tema en particular que ustedes quieren que yo hable, para mí sería un gran gusto complacerlos. Hasta ahorita no tengo un tema. Yo pensaba nada más hablar, hacer un recuento de los programas, compartir con ustedes lo que se vive aquí en cabina, lo que se vive allá en donde está la consola. Y pues nada, nos vemos, nos escuchamos dentro de una semana. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. Que tengan una bonita tarde. Si van a salir, creo que ya llovió en una parte de la ciudad, así que por ahí lleven a la mano el abrigo, el paraguas, y que tengan un muy buen regreso a casa.